En el año 60 después de Cristo, desde una prisión romana, el apóstol Pablo comienza a escribir una carta que resonará a través de los siglos. Preso por predicar el Evangelio, Pablo revela el misterio divino, la unión de judíos y gentiles en un solo cuerpo espiritual. Esta carta fue dirigida a la iglesia en Efeso, una ciudad próspera conocida por su gran anfiteatro y el templo de Artemisa. Pablo proclama un mensaje revolucionario: en Cristo, todos somos uno solo. Llama a vivir con humildad y fortaleza espiritual. Desde una celda oscura, brota una luz eterna que ilumina el camino hacia la reconciliación y la gracia del Señor Dios. ¿Eres un maestro de la Escritura o quizás un estudiante? Ya sea que seas un maestro o un estudiante de la Escritura, debes de entender la enseñanza de Pablo por medio de su carta a los Efesios, porque si todavía no has encarnado esta enseñanza de acuerdo con la Escritura, usted no reina en Cristo. Este es tu hermano Víctor Cáceres, quien te acompañará durante este viaje al conocimiento espiritual que antecede a nuestra historia. Hoy empezamos el estudio de la carta de Pablo a los Efesios. Esta carta a los Efesios es una de las que Pablo escribió desde la prisión. Y quiero compartir con ustedes, mis hermanos en Cristo, un breve resumen del capítulo 1, ya que es el que empezamos hoy a desentrañar. El capítulo 1 de Efesios nos abre la puerta a los misterios celestiales que se esconden detrás del velo de la fe. Pablo, escribiendo desde la prisión, eleva su espíritu más allá del mundo visible y contempla el designio eterno de Dios concebido antes de la creación del universo. Pablo dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Aquí se revela el primer secreto. La existencia espiritual antecede a la historia. Dios nos conoció y nos amó antes de que el tiempo comenzara. No somos casualidades en el universo, sino que somos pensamientos eternos en la mente divina, llamados a reflejar su santidad o pureza o su unidad, y también a reflejar su gloria, es decir, su misma imagen y semejanza encarnada en nosotros, la iglesia, que somos su cuerpo. En Cristo el misterio toma forma. El Logos, la palabra o la misma ley encarnado en el Mesías se convierte en el puente entre lo visible y lo invisible. Pablo aquí también nos dice que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. La sangre de Cristo no solo limpia al hombre del pecado, sino que restaura la armonía del cosmos, uniendo lo celestial con lo terrenal, bajo una sola cabeza, un reino, un paradigma, la cual es Cristo. El Espíritu Santo es descrito como las arras de nuestra herencia. Efesios 1:14. Es el sello espiritual que marca el alma del creyente como propiedad divina. Este sello no es visible, pero en el plano espiritual brilla como una llama eterna, testificando que pertenecemos al reino de la luz. Pablo ora para que los creyentes reciban espíritu de sabiduría y de revelación. Efesios 1:17. Aquí el conocimiento no es intelectual, sino contemplativo, es decir, ver con los ojos del corazón la gloria del Cristo resucitado y la herencia de los santos en luz. Es el despertar de la conciencia espiritual, la apertura del alma al conocimiento espiritual del plan divino. El capítulo culmina con una visión espiritual. Cristo está sentado a la diestra del Padre, por encima de todo principado y potestad, y la iglesia es su cuerpo espiritual en la tierra, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Es el misterio de la unidad universal, Dios manifestándose a través de su creación redimida. Pablo, por medio de esta carta a los Efesios, nos invita a elevar la mente al plano del Espíritu y contemplar el propósito eterno de Dios, ser hechos hijos de la luz, sellados por el Espíritu y unidos en Cristo, el misterio revelado desde la eternidad. Y para terminar, el capítulo 1 empieza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El título de nuestro estudio de hoy es El misterio eterno revelado, parte 1. Efesios 1:1 al 23.
Este estudio de 23 versos requiere una explicación exegética, hermenéutica y espiritual, la cual exige tiempo para desarrollarlo. Por tanto, manifieste el fruto de paciencia, únase en amor conmigo y vamos a ser llenos del conocimiento de la voluntad divina. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Como de costumbre, quiero pedirles que por favor estén atentos a lo que Pablo nos va a revelar por medio de esta carta a los Efesios. Algo que he aprendido durante mi tiempo de maestro es que cuando estoy estudiando una carta o un libro, yo debo de posicionarme en el lugar del que recibe el mensaje y a la misma vez posicionarme en el lugar de quien entrega el mensaje. No importa el mensaje, ya sea profético o doctrinal como el que vamos a estudiar. En el estudio de Efesios, Pablo, inspirado por el Espíritu, escribe su mensaje usando una literatura que presenta una visión espiritual. Pablo aquí también usa una escritura teológica profunda, el cual debemos discernir. Usa escritura simbólica, exhortativa y espiritual, la cual también debemos discernir. La carta a los Efesios tiene dos estructuras, una doctrinal y la otra pudiésemos decir ética. En la doctrinal encontramos revelado el misterio de Cristo y la salvación, Efesios 1 a 3. Y en la ética encontramos cómo vivir como hijos de luz. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de las enseñanzas fundamentales de la fe. La fe es algo espiritual. Esa fe está fundamentada en la revelación divina. Por tanto, los 3 primeros capítulos de Efesios son doctrinal, es decir, enseñanza espiritual. Espiritual significa que no debemos de considerarla literal. Y los del 4 al 6 son éticos, es decir, que nos enseña a cómo vivir conforme a esa fe revelada en la Escritura. En otras palabras, poner en práctica todas las enseñanzas e instrucciones impartidas por Pablo, que son las que nos guían a madurar en la fe. Teniendo esto claro, busquen sus Biblias y ábranla en Efesios 1. Quiten toda distracción de su lado y póngase cómodo para estudiar la Biblia. Recuerden, deben de posicionarse en el lugar del que recibe el mensaje. Este mensaje doctrinal es para usted, es para la iglesia. Empezamos leyendo el verso 1 del capítulo 1 de Efesios y para su comodidad, algunos versos partidos van a estar disponibles en la pantalla. Verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad del Padre. Pablo, al inicio de sus cartas, siempre se encarga de certificar que él es un siervo del Padre. Su apostolado, es decir, el llamado que el Padre le ha hecho de ser apóstol y maestro a los gentiles, es un llamado directo del Señor. Pablo siempre muestra sus credenciales, las cuales en algunas de sus cartas están respaldadas por su experiencia con el Señor en su camino a Damasco. El mensaje que Pablo quiere transmitir a los lectores, a los que estudiamos sus cartas, es que el Padre, la fuente de vida, es el que llama a hombres y mujeres y los envía a una comisión. Mi Padre me llamó y me comisionó la enseñanza de su palabra. Pablo es un enviado, un comisionado, un embajador, y esa comisión se centra en la autoridad del remitente, es decir, con la autoridad divina. Ahora bien, existen en la Escritura unas señales que identifican al verdadero apóstol, al verdadero embajador. Estas señales las encontramos en 2 de Corintios 12:12, señales, prodigios y milagros. Estas señales no debemos de considerarlas literales, son espirituales. No voy a entrar en ellas porque no es el contexto por el momento. Estas señales ilustran el poder espiritual de alguien que ha sido llamado o comisionado por el Señor para algo en particular. En otras palabras, una persona clara y enfocada para abrir nuevos caminos y traer unidad a la iglesia. A este apostolado es al que se refiere Pablo. Esta unidad no se refiere a unirnos como congregación solamente. Esta unidad se refiere a encarnación del Logos o la palabra en nosotros. Y aprovecho para preguntar, usted como líder de su congregación, como maestro o como evangelista, ¿está abriendo nuevos caminos y trayendo unidad a la iglesia? ¿Predica y enseña usted la encarnación? Y no me refiero a una encarnación literal,
Me refiero a ser uno en Cristo, dentro del contexto personal y del congregacional. ¿Es su congregación de los que no se unen a otros por asuntos de denominación? Si usted como líder no está cumpliendo esto, mi recomendación es que revise el llamado del Señor a su vida, rectifique y póngalo en práctica. Ahora bien, no podemos confundir estas señales de 2 de Corintios, las cuales son señales que siguen a los enviados del Señor a una misión, ya sea evangelista, misionero o cualquier llamado que el Señor nos haga para ir a predicar su evangelio. Estas señales no son las mismas señales que Jesús revela en Marcos 16, 17 al 18. Jesús es claro y nos dice que a los que creen, es decir, a los que han experimentado teshuvá, un arrepentimiento genuino que lo lleve devuelto al Padre, abandonando sus pecados o sus errores, han sido bautizados en Cristo y han creído por medio de la fe en el sacrificio del Mesías efectuado a su favor, han nacido de nuevo. Estas señales les seguirán. Y voy a explicarlas rapidito para que no haya confusión. Echar fuera demonios, es decir, abrir los ojos espirituales, liberar al cautivo mental, perdonarlos, hablar nuevas lenguas, es decir, abandonar el lenguaje atado al antiguo hombre y adoptar el nuevo lenguaje de fe provisto por el Padre mediante el nuevo hombre formándose en usted. Tomar serpientes en las manos, es decir, el dominio del pecado o dominio propio. Si bebieres cosas mortíferas, es decir, que si somos atacados con veneno, como lo estamos siendo hoy, con todos los alimentos, seremos guardados de ese mal. Y sanar a los enfermos implica, además de sanarlos literalmente, una restauración espiritual. Estas señales siguen a los que han creído. Estas señales están relacionadas a nuestro carácter, nuestra nueva forma de vida. Jesús en estos versos usa figuras literarias para ilustrar lo que Él nos quiere transmitir. En otras palabras, que esas señales los identifican como verdaderos creyentes, verdaderos discípulos que se han alineado con la fuente. Hablamos de un ministerio personal alineado con la fuente de vida, de un modus vivendi o de una forma de vida santa, apartada y sin contaminación de los pensamientos del mundo. No podemos interpretar estos textos literalmente, porque el Evangelio es una forma de vida, una transformación de la mente humana, de la conciencia. La fuente, el Padre, es la conciencia de ser en nosotros, pero de esto hablaremos más adelante en esta explicación de Efesios. Recordemos, amados, que la Biblia pudiéramos decir que es un drama psicológico que trata del comportamiento humano. Es el libro de psicología más perfecto de todo el universo. Los relatos bíblicos podríamos considerarlos como las expresiones externas de los pensamientos de la humanidad. Cada historia, cada conversación, cada acción, cada comportamiento nos revela la forma de pensar del hombre. Como es el hombre en su corazón, tal es él. La historia de su vida es la expresión externa de su forma de pensar. Si usted no está conforme con su vida, debe de cambiar su forma de pensar. Esa forma de pensar se encuentra en la palabra del Señor, las instrucciones del Señor para que tu vida sea transformada. Nuestros pensamientos crean nuestra forma de vida. Si usted piensa constructivamente, yo lo voy a lograr, todo lo puedo en Cristo, todo es posible para mí, y se aferra a la verdad de la palabra del Señor, buscando su reino primero y practicando su justicia, usted construye su vida para alcanzar el éxito que el Padre quiere para usted. Por lo contrario, si usted de los que viven pensando en que su vida es un fracaso, que usted no lo puede lograr, que es un fracaso, esa es precisamente la vida que usted va a construir, una vida fracasada, porque sus pensamientos no están alineados con la fuente, no tiene coherencia. Piensa una cosa, habla otra y hace otra. Eso es una mente fragmentada, dividida, y un reino dividido no prospera. Yahweh nos instruye en Isaías 58:13 a no hablar nuestras propias palabras. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad está caída y todo lo que pensamos, hablamos y actuamos lo hacemos desde esa humanidad caída.
pero ya nuestra humanidad ha sido restaurada. Por tanto, ahora estamos en el reino de luz. Todo lo que pensamos, hablamos y actuamos lo hacemos desde el reino en nosotros. Eso es alineamiento, coherencia. El Padre nos ha dado como señal a nosotros los redimidos nuevas lenguas. Entiéndase, una nueva manera de pensar, hablar y actuar. Por tanto, esa transformación del alma no la puede producir un seminario motivacional, no la puede producir decidiendo ser mejor persona, etc. Esa transformación del alma, del corazón, solamente la puede producir la palabra del Señor encarnada en usted. Fuera de esta verdad, cualquier cambio que usted haga en su vida lo hace desde su naturaleza caída. Sin redención no hay perdón ni transformación. En esta explicación vamos a explicar cómo podemos controlar nuestros pensamientos, porque si usted no lo sabe, usted es rey y señor de su universo interno. Ese reino en usted es la mente de Cristo. El Padre nos ha dado espíritu de amor, poder y dominio propio. Y dominio propio significa que tenemos el control de nuestra mente y de todo lo que se siembra y se produce en ella. Y con esto también vamos a explicar qué significa el reino en nosotros y cómo reinamos y sobre qué cosas reinamos. Esto lo vamos a explicar detalladamente en el capítulo 2, verso 6, donde le dedicaremos un video exclusivamente para explicar el reino y el dominio propio. No se pierda ningún capítulo de esta explicación. Y continúa el verso diciendo: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Aquí encontramos otra particularidad de Pablo. Pablo reconoce que todo lo que hemos creído fielmente en el nombre de Jesús, es decir, en el carácter, la identidad de Jesús en nosotros, somos santos. Y para aclarar dudas, cuando la Escritura habla del nombre de Jesús, del nombre de Dios, del nombre de Jehová, estos tres nombres son sinónimos. En la Escritura, el nombre identifica el carácter, la identidad, esencia y la misión de la persona. Cada vez que la Escritura habla de cualquiera de estos tres nombres, se refiere al carácter amoroso, santo, justo y perfecto del Padre. Ahora bien, el nombre de Dios, una traducción muy mala, el nombre de Yahweh, actúan en Jesús el hombre. Es por esto por lo que Jesús dice que todo lo que le pidas al Padre en su nombre se lo dará. Esto no es meramente pedir en el nombre de Jesús. Eso no es lo que Jesús enseña. Cuando yo oro tomando el texto literal y finalizo diciendo en el nombre de Jesús, eso no me identifica con Él, porque estoy pidiendo en tercera persona, no desde la primera persona con la que me identifico. Jesús dice que todas nuestras peticiones debemos de formularlas desde su carácter, su identidad, su imagen y semejanza actuando en nosotros, no fuera de nosotros, es decir, desde su reino en nosotros. Pero de este nombre hablaremos en la explicación de Filipenses 2:10. Ahora bien, seguimos con a los santos. Y por santos entendemos a una persona sacada de un sitio y puesta en otro sitio. En otras palabras, un movimiento de conciencia. Hablamos de un estilo de vida desalineado, desequilibrado, a un estilo de vida alineada con la voluntad divina. La santidad está ligada a la coherencia, al equilibrio. Una persona apartada para cumplir la voluntad, el propósito y el plan de nuestro Padre Celestial. Y el mejor ejemplo lo encontramos en el éxodo de Egipto. Los hijos de Israel fueron sacados, fueron liberados del poder de Egipto y trasladados a otro poder. En nosotros ocurrió lo mismo, pero no en un contexto literal como a los hijos de Israel, sino en un contexto espiritual. Fuimos redimidos de la autoridad de Faraón y trasladados a la autoridad de Yahweh. Es decir, que el propósito del Señor es restaurar nuestra alineación con nuestro Padre. Eso es ser santos. Somos santos porque Yahweh es santo. Yahweh es recto, puro e íntegro. Todo esto es coherencia, un solo paradigma.
Yo soy santo porque mi Padre me ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz. Y ahora, en el reino de luz, vivo de una manera diferente a la que antes vivía en el reino de las tinieblas. Esa nueva vida que estoy viviendo, y cuando hablamos de nueva vida, significa una nueva forma de pensar, de hablar, de actuar. Tengo la mente de Cristo en mí, su carácter, su identidad operando en mí. Esa vida la vivo por medio de un proceso llamado santificación, alineamiento, pureza. Ese proceso de santificación es el que va formando la imagen del Hijo en mí y en usted. Y aunque todavía no haya terminado el proceso de santificación en mi vida, Yahweh me ve santo, porque Yahweh mira nuestro proceso de santificación por medio de la santidad de su Hijo amado en nosotros. Si el Señor lo ve a usted santo, entonces usted tiene que verse santo, porque si usted no se ve santo, entonces usted contradice lo que el Señor dice. Y esto que voy a decir, lo digo con todo el respeto y amor que siento por usted. Usted en ninguna circunstancia se debe de percibir a usted mismo como un pecador arrepentido, porque ese pensamiento es el que escucho en algunas congregaciones. Usted era un pecador. Al proceder al arrepentimiento, teshuvá, usted es perdonado y hecho nueva criatura. El pecador que había en usted está crucificado hasta el día del arrebatamiento. Usted es nueva criatura, es hechura en Cristo para que viva en las buenas obras que el Padre de antemano preparó para que viviésemos en ellas. Usted es hijo del Padre. Por tanto, usted no es ningún pecador arrepentido, porque mientras siga pensando y confesando que usted es un pecador arrepentido, va a vivir atado a ese pasado y no podrá ser hijo del Padre, porque el Mesías, luego de ser bautizado, fue perfeccionado en todas sus obras. Mantenga esa verdad en su mente. En el estudio de Efesios vamos a explicar cómo podemos controlar nuestros pensamientos. No se pierda ningún capítulo del estudio de esta carta. Ahora bien, Pablo, entendiendo todo esto, él nos llama santos. Pablo dirige su comunicado a los santos del Altísimo. No se deje engañar con otros pensamientos. Usted es santo. Y además de llamarnos santos, también Pablo nos llama fieles. Y este es otro pensamiento que tenemos que adaptarlo a nuestra mente. Usted es llamado a ser fiel al Señor. Todos somos llamados a ser fieles al Señor. Por tanto, la fidelidad al Señor empieza en nuestra manera de pensar. Mírese a usted mismo santo y mírese a usted mismo fiel. Crea que usted es santo y que usted es fiel al Señor. Confesar la verdad del Creador en su vida moldea su mente. La pregunta es, ¿por qué Pablo nos llama fieles? En mi caso personal, yo soy fiel al Señor. Mi fidelidad empieza creyendo por fe que soy fiel al Señor. Aunque luche con esta verdad, empieza con mi manera de pensar, confesando en mi corazón que soy fiel y vivo en fidelidad al Señor. ¿Por qué debemos de confesarlo? Para sugestionar nuestra mente, para que cuando nos veamos tentados a serles infiel al Señor, nuestra mente nos va a recordar que somos fieles al Señor. Recordemos que tenemos la mente de Cristo actuando en nosotros. Practíquelo, a mí me ha funcionado de maravilla. Yo estoy aprendiendo a llamar las cosas que no son como si fuesen. Aprenda usted también. Soy fiel porque la verdad de Cristo me ha libertado de todo ese sistema de pensamientos mundanos que me dominaban. Y ahora he aprendido que la fuente es la conciencia de ser en mí. Es decir, que el logos, la palabra, el primogénito o el diezmo es el único sistema de pensamientos o paradigma que opera en mí. La fidelidad es vivir alineado a un solo pensamiento, el bien, la justicia, la fe y el amor. Lo opuesto al bien es el mal, a la justicia es la injusticia, a la fe es la duda y al amor es el miedo. Ninguno de estos opuestos son reales, no existen, solamente existen en las mentes donde no existe el bien, la justicia, la fe ni el amor. Si usted tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo soy, al igual que usted,
la imagen o la expresión externa del Creador. La verdad me liberta para comprender esta verdad. El conocimiento de la verdad me está libertando poco a poco de toda mentira, engaño, falsedad, vanidad, hipocresía y de todas las influencias del sistema babilónico. El propósito de estos estudios es precisamente ese, que usted que lo ve, que lo escucha, aprenda a conocer la verdad que lo libera, para que usted sea lleno del conocimiento de la voluntad del Creador en su vida, en toda sabiduría y discernimiento espiritual. Claro está, usted puede preguntar, ¿qué es serle fiel al Señor? Aparte de lo que he dicho, nosotros, la iglesia, somos fieles al Señor cuando no tenemos ningún compromiso con el sistema babilónico. En otras palabras, somos fieles cuando por amor a nuestro Padre decidimos negarnos a nosotros mismos. Somos fieles cuando no nos contaminamos con la comida ni con el vino de Babilonia. Y voy a explicar esto porque entiendo que esta determinación de Daniel ha traído mucha confusión en las congregaciones. Se nos ha enseñado que Daniel habla de una dieta literal. Esa es una falsa interpretación. La dieta de Daniel es espiritual. Contaminarnos con la comida de Babilonia significa que nuestra forma de pensar es igual que la de Babilonia y por tanto nuestras obras, que son el resultado de nuestros pensamientos, son pecaminosas. Estas obras pecaminosas son ilustradas por Pablo en Gálatas como obras de la carne y para su beneficio se las voy a recordar: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, contiendas, celos, ira, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hablamos de 17 obras de la carne. No quiere decir que sean todas, porque estas representan a 17 grupos compuestos de varias malas obras. Pero en la explicación de Gálatas profundizaremos en estas obras de la carne. Y beber el vino significa que el sistema de pensamientos babilónico nos influye y nos domina. Y si esos pensamientos nos influyen hasta dominarnos, somos cautivos del sistema babilónico. Y esto es algo que veo en la iglesia de hoy. Cuando nosotros nos amistamos con esos pensamientos, estamos rechazando la unidad del Padre y su fidelidad. El Señor es íntegro, es fiel con nosotros. El Señor nos quiere para Él solamente. Por tanto, amados, el Señor te ama celosamente. Y el celo del Señor por ti y por todos trae ira. Evitemos esa ira. Somos fieles al Señor cuando no corremos con el mundo en su desenfreno. Y ese desenfreno del mundo es la consecuencia de su manera de pensar. Como es el hombre en su corazón, alma, mente, conciencia, tal es él. Pero usted no es del mundo. Vivimos en el mundo, pero no vivimos ni compartimos conforme a los pensamientos del mundo. Somos santos, puros, íntegros del Señor. Usted tiene un Rey soberano en su mente, en su conciencia, en su corazón, un Señor supremo, a quien debe obediencia y alineamiento. El Señor llama a su pueblo a salir de Babilonia. La iglesia de hoy, en el sentido general, pudiera estar sentándose a la mesa comiendo la comida y bebiendo el vino de Babilonia. Nuestro único compromiso es alinearnos con la fuente. Andamos únicamente conforme a las obras que Yahvé preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Y esas obras son el resultado de una vida íntima y comprometida con nuestro Padre en el reino de Jesucristo. Y tenemos una vida íntima y comprometida con el Señor cuando sus pensamientos, su carácter, su identidad se manifiesta en nosotros y por medio de nosotros. Y de estas obras hablaremos en el capítulo 2:10. Recordemos que somos la imagen o la expresión externa del Creador. Nosotros somos uno con el Padre, pero el Padre es mayor que nosotros. Ser uno con el Padre significa que la esencia, la semejanza del Padre que habita en nosotros es nuestro mismo carácter. Jesús les revela a los discípulos en Lucas 17:21 que el reino de los cielos está en ellos mismos, es decir, que ese reino es el mismo Jesús, el Logos, la palabra o la ley.
Cuando creímos en Jesús, el reino despertó en nosotros, el reino está en nosotros, y esto lo vamos a ver más adelante en la explicación de Efesios capítulo 2, 6. Si usted no vive en el reino y el reino en usted, entonces usted todavía vive en el reino de Babilonia. Entonces, lo que Daniel propuso en su corazón no fue entrar en una dieta física. La dieta de Daniel fue espiritual. Daniel propuso ayunar del sistema de Babilonia. Propuso en su corazón vivir alineado con la fuente, tan sencillo como eso. Es importante que entendamos estas dos descripciones que Pablo hace de las personas que van a leer su carta. Y esta carta fue escrita para usted y yo, para nosotros. Porque si ser santo y fiel no lo describe a usted, entonces no podrá entender el mensaje que Pablo nos revela en esta carta. Continuamos con el verso 2. Bien, se supone que continuamos con el verso 2, pero por razón de tiempo y para que el video no sea muy extenso, vamos a cerrar con el verso 1. En la próxima clase continuamos con los versos 2 y 3. Estos versos lo vamos a desentrañar cuidadosamente, ya que Pablo nos da varias claves teológicas y hermenéuticas con el propósito de revelarnos verdades ocultas que son muy profundas. Gracias por acompañarme en ese viaje espiritual, el cual espero en el Señor que haya sido de edificación y madurez espiritual para cada uno de ustedes. No te pierdas ninguna de nuestras clases bíblicas, porque todas ellas forman parte del rompecabezas y cada pieza debemos de identificarla y colocarla en el lugar correcto. No podemos forzar una pieza para que encaje en el rompecabezas. Cuando hacemos esto, estamos violando la verdad revelada en la Escritura y forzándola para que encaje en nuestras diferentes posturas teológicas. La verdad no se puede forzar para que armonice con nuestras posturas. En el próximo estudio vamos a terminar con el saludo del verso 2. Los versos del 3 al 10 es un solo mensaje y al ser muy largo lo vamos a dividir en 2 o 3 videos. Depende el desarrollo de cada uno. Los versos del 11 al 14 lo vamos a consolidar en un solo video. Yo entiendo que hay muchos hermanitos que menosprecian los estudios explicativos porque están habituados a estudios concentrados y enlatados, estudios y enseñanzas carentes del conocimiento del Padre y del Hijo. Yo lo lamento por ellos y por sus maestros, porque los amo y quiero que alcancen a ser libertados de la esclavitud en el día del Señor. Comparte esta clase, este estudio con todo el mundo posible. Usted forma parte del cuerpo de Cristo. Para continuar viendo nuestras clases bíblicas, nuestros estudios y no perderse ninguno de ellos, le invitamos a suscribirse a nuestro canal en WhatsApp, en YouTube, Facebook, la X, Rumble, Instagram y TikTok. Estamos en la recta final antes de la manifestación del Hijo del Hombre en nosotros. Por tanto, hoy más que nunca debemos de enfocarnos en el estudio profundo y en la interpretación de la escritura profética y doctrinal. Nos vemos en la siguiente clase si así el Señor lo permite. Dios les bendiga rica y abundantemente.